No hay plato más rico, más versátil y cómodo que las patatas al horno. Por esto te traemos 4 recetas súper originales que tienes que guardar bien cerca. ¡Atento! Hola cocinacas, mira qué 6 recetas de patatas al horno te traemos. Estate muy atento porque las últimas son súper originales y sorprenderán a tus invitados. Vamos con la primera. Hoy vas a aprender a hacer patatas no fritas al horno y además especiadas. Precalentamos el horno a 220 grados centígrados o 430 grados Fahrenheit. Lavamos bien las patatas porque las vamos a preparar sin pelarlas. Las cortamos en tiras como si fuéramos a hacer patatas fritas de toda la vida. Colocamos en una bandeja de horno papel especial antiadherente y echamos encima las patatas y las distribuimos por la bandeja. Echamos por encima la sal, la cúrcuma, el pimentón y el curry. Removemos las patatas para distribuir bien todas las especias. Las colocamos más o menos ordenaditas en la bandeja y las metemos al horno durante 20 minutos. Aquí van los ingredientes que hemos utilizado. Unas 5 patatas medianas, una cucharada grande de curry, una cucharada grande de cúrcuma, una cucharada grande de pimentón dulce, una pizca de sal al gusto y papel para horno. Hoy vamos a preparar patatas deluxe rebozadas al horno. Lo primero de todo será cortar las patatas en gajos sin pelarles la piel. Después batimos en un bol los 3 huevos. Y por otro lado echamos en otro bol queso parmesano, orégano, ajo en polvo, pimentón, cúrcuma, pimienta y sal. Y lo mezclamos todo muy bien. Rebozamos ahora las patatas primero en el huevo y luego en la mezcla de queso parmesano y especias. Y ahora viene lo mejor de esta receta. Lo tradicional sería freír las patatas en aceite, con lo que añadiríamos muchísimas más calorías, pero sobre todo serían mucho menos sanas, ya que al someterlas a tan altas temperaturas se pierden muchísimo los nutrientes. Por no hablar de los últimos estudios que se han hecho en torno a la acrilamida en las patatas fritas, ya que se ha demostrado que hasta pueden ser cancerígenas. Por todo ello, será muchísimo mejor si las preparamos horneadas. Así que para ello las metemos al horno durante 30 minutos, que estará previamente calentado a 190 grados centígrados o 375 grados Fahrenheit. Finalmente las sacamos del horno y ya estarán listas para disfrutar. Y ahora sí, vamos con los ingredientes. 5 patatas medianas aproximadamente, 3 huevos, una taza de queso parmesano, una cucharada de orégano, otra de ajo en polvo, otra de pimentón, otra de cúrcuma y sal y pimienta al gusto. Hoy vamos a preparar patatas laminadas al horno. Los ingredientes son 2 patatas medianas, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, un puñadito de sal en escamas, 1 o 2 dientes de ajo picados y una cucharada de tomillo. Y ahora sí, vamos con la receta. Lo primero que haremos será cortar las patatas en láminas finitas. El secreto de este corte es que no llegue hasta el final, para que la patata quede toda unida por debajo. Un truco que podemos hacer es utilizar como guías 2 palillos de comida china que colocaremos por debajo de la patata. Una vez cortada la patata, separamos un poco las láminas para que entren bien todos los ingredientes con los que la vamos a aderezar. Ahora trocearemos los dientes de ajo. Lo añadiremos al aceite de oliva virgen extra y lo mezclamos. Preparamos una bandeja de horno con papel antiadherente y colocamos en el centro nuestra patata. Un truco para que se separen mejor las láminas que hemos cortado es colocar un par de trozos de patata por debajo de ella. Ahora la untaremos por encima con la mezcla de aceite de oliva virgen extra y el ajo picado. Y después espolvoreamos por encima la sal en escamas, un poco de pimienta y el tomillo. Y por último lo meteremos al horno durante 30 minutos.
El horno deberá estar previamente precalentado a 190 grados centígrados o 375 grados Fahrenheit. Hoy vamos a preparar patatas en espiral o tornado al horno. Los ingredientes son 2 patatas medianas, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de mantequilla, otra cucharada de pimentón y también 1 cucharada de cúrcuma, media cucharada de ajo en polvo y sal y pimienta al gusto. Y ahora sí, vamos con la receta. Lo primero que haremos será pinchar la patata por el centro con un palito de madera similar a los que se utilizan para barbacoa o para hacer pinchos morunos. Lo siguiente es el paso más importante de esta receta, que será cortar la patata en espiral. Esto nos llevará algo más de tiempo y de habilidad, pero ya verás como el resultado final merece la pena, especialmente si tienes invitados en casa, ya que no les dejará indiferentes. Después separamos la espiral que hemos cortado para que los ingredientes del aderezo se metan por todos los huecos. Ahora lo que haremos será derretir un poco la mantequilla en el microondas durante unos segundos. Después le añadiremos el aceite de oliva y lo mezclamos para que quede una mezcla homogénea. La razón de mezclar estos dos ingredientes es para no tener que renunciar al buen sabor de la mantequilla, pero sin abusar de ella, ya que el aceite de oliva es mucho más saludable que esta. Después mezclamos en un bol el resto de los ingredientes del aderezo. Estos son el pimentón, la cúrcuma, el ajo en polvo y un puñadito de sal y pimienta. Prepararemos una bandeja de horno con papel antiadherente. Colocamos en el centro la patata y le untamos por todas partes la mezcla de aceite y mantequilla. Después espolvoreamos de manera uniforme la mezcla de especias por delante y por detrás. Y por último, lo meteremos al horno durante 30 minutos. El horno deberá estar previamente precalentado a 190 grados centígrados o 375 grados Fahrenheit. ¿Qué tal? ¿Te han gustado? Si es así, déjanos un comentario con tu favorita de estas 4 y si no está, dinos cuál es para hacerla otro día. Danos tu like si te hemos ayudado con ideas nuevas y comparte el vídeo con algún amigo. Y no te olvides de guardarlo en tu lista de favoritos. Seguro que más adelante quieres volver a verlo para hacer algunas patatas al horno en casa. ¡Hasta la próxima, cocinacas!